Bienvenidos a Constelaciones Iniciáticas, un podcast en donde exploraremos las constelaciones familiares, la ciencia iniciática y la psicología familiar para construir relaciones más saludables y felices. Bienvenidos una vez más a Constelaciones Iniciáticas. En nuestros encuentros anteriores hemos explorado la naturaleza de las constelaciones y la importancia de nuestro propio deseo de cambiar. Hoy quiero que giremos la mirada hacia una figura esencial en todo el proceso de sanación: el terapeuta, el psicólogo, el constelador. ¿Qué es lo que realmente hace que una persona sea efectiva y confiable? ¿Basta con la técnica, con el conocimiento intelectual? ¿O, como sospechamos desde una perspectiva más profunda, hay algo en el ser mismo que se convierte en la clave? En nuestra búsqueda de ayuda, es natural que nos fijemos en las credenciales, en la escuela a la que pertenece alguien que te puede ayudar, en las técnicas que dice dominar. Y todo eso tiene su importancia, por supuesto. Pero desde la visión de la ciencia iniciática, y me atrevería a decir, desde la sabiduría de toda terapia verdaderamente profunda, el principal instrumento de sanación no es la técnica, sino el terapeuta mismo, la calidad de su ser. Como bien decía el célebre Carl Jung, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Jung comprendía que la terapia no es un proceso mecánico, sino una interacción alquímica. Él afirmaba que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si se produce una reacción, ambas se transforman. Por tanto, el trabajo previo del terapeuta en su propia transformación es lo que permite catalizar con éxito la transformación del otro. Pensemos en la palabra terapeuta. Su raíz griega, terapeutes, nos habla de un servidor, alguien que cuida de otro. Este cuidar de va mucho más allá de aplicar un protocolo. Implica una presencia, una calidad de atención, una resonancia. Carl Rogers, uno de los grandes psicólogos humanistas, insistía en las cualidades del terapeuta. Su empatía genuina, su aceptación incondicional y su congruencia o autenticidad eran más determinantes para el cambio del consultante que cualquier técnica específica. Esta congruencia o coherencia interna es vital. Hablamos de la alineación profunda entre lo que el terapeuta cree en lo más hondo de su ser, lo que siente en su corazón, lo que expresa con sus palabras y lo que manifiesta en sus actos cotidianos. Incluso figuras contemporáneas como Irving Yalom destacan que es la relación la que sana, y esa relación solo es potente cuando el terapeuta se presenta con total honestidad y transparencia. Es como un músico. Puede poseer el violín más exquisito, la técnica más depurada, pero si el músico mismo no está afinado, si su propio ser no vibra en armonía, la música que produzca será inevitablemente disonante o carente de verdadera alma. En la interacción de cualquier sesión de sanación, especialmente en un trabajo tan sutil y energético como el de las constelaciones, ocurre una transmisión que va mucho más allá de las palabras conscientes.
El campo del consultante, su alma familiar, es como una tierra fértil y el terapeuta con su presencia, su palabra y su intención está constantemente sembrando semillas. Hoy sabemos que esta presencia no es un concepto poético, sino una realidad biológica y neurocientífica. El descubrimiento de las neuronas espejo por Giacomo Rizzolatti nos muestra que nuestro cerebro está diseñado para reflejar el estado interno de quien tenemos enfrente. Si el terapeuta ha cultivado un estado de paz y coherencia, el cerebro del consultante puede sintonizar esa frecuencia, facilitando la calma necesaria para la sanación. A esto se suma la teoría polivagal del doctor Stephen Porges, que explica cómo un sistema nervioso regulado en el guía ayuda a corregular y dar seguridad al sistema nervioso del paciente, permitiéndole procesar el trauma desde un lugar a salvo. También contamos con las investigaciones del Instituto de las Matemáticas del Corazón sobre la coherencia cardíaca. Se ha demostrado que el campo electromagnético del corazón puede influir en los ritmos fisiológicos de otras personas. Por eso, la sola presencia de un terapeuta coherente ya está invitando al orden en el campo energético del otro antes de que se pronuncie la primera palabra. La sabiduría, el nivel de integración, la luz del terapeuta se impregnan como una cualidad vibratoria en el campo del consultante. Por eso, la responsabilidad de quien guía es sagrada. Se trata de aspirar a ser una buena semilla, una semilla de claridad, de amor, de orden. Un terapeuta que aún está lidiando con sus propias heridas de forma inconsciente o que no ha hecho un trabajo profundo de integración, corre el riesgo de proyectar sus asuntos no resueltos en el proceso del otro. Si la motivación principal no es el servicio altruista, sino quizás una necesidad de reconocimiento o poder, la intervención difícilmente llegará al núcleo del problema. Como dice un viejo adagio, nadie da lo que no tiene. Es vital que el recipiente del terapeuta sea un canal despejado para poder ofrecer agua pura y vivificante. La ciencia iniciática siempre ha insistido en la pureza del canal. Un verdadero iniciado, y la palabra iniciático viene del latín initium, comienzo, entrada a los misterios, es alguien que ha emprendido un camino de purificación y transformación personal para poder ser un vehículo más transparente para la luz y la sabiduría. Es fundamental comprender que uno es iniciado antes que sanador. La capacidad de sanar no es un poder que se posee, sino una expresión del orden interno que se ha conquistado. A lo largo de la historia, los grandes referentes han seguido este orden. Jesús atravesó su propia iniciación en el desierto. Buda venció sus ilusiones bajo el árbol Bodhi. Pitágoras exigía años de silencio y purificación personal. Todos ellos eran primero iniciados, y su capacidad de sanar era el desbordamiento natural de su estado de ser. Si un guía descuida su orden interno, el canal se obstruye, porque la sanación es una gracia que fluye a través de la coherencia, no un simple recurso técnico. Entonces, ¿de dónde extrae el terapeuta iniciático la fuerza, la sabiduría y la claridad para acompañar procesos tan profundos y a veces tan dolorosos? No de su ego personal, ni de su mera inteligencia intelectual. La extrae de su propia y cultivada conexión con lo superior, con la fuente divina,
con ese cielo del que todos, en esencia, provenimos. Llegamos aquí al caso extremo y más evidente de esta realidad: el santo o el gran maestro. El maestro Omraam Mikhael Ivanov hablaba precisamente de esto al referirse a la presencia como una fuerza solar. Él explicaba que un ser que ha purificado sus cuerpos y se ha unido a la fuente, se convierte en un radiador de vida. Su mera aura actúa como un catalizador de salud y poder. La presencia de un santo sana porque su frecuencia vibratoria invita a que todo lo que está desordenado a su alrededor busque por resonancia su propio equilibrio original. Pero esto nos invita a una reflexión necesaria sobre el panorama actual de la salud mental. Hoy vemos una gran cantidad de psicólogos y terapeutas que egresan de las facultades con mucha información técnica, pero a veces sin el fondo necesario. Muchos se acercan a la profesión buscando entender sus propios dolores, lo cual es humano y noble, pero el título académico no resuelve automáticamente el trauma personal. Como señalaba Ivan Illich en su crítica a la némesis médica, corremos el riesgo de crear sistemas que profesionalizan cada etapa de la vida, pero expropian la salud del individuo, volviéndolo dependiente de una autoridad externa que quizás aún no ha ordenado su propia casa emocional. De hecho, miremos el caso de Argentina, un laboratorio social fascinante para esta paradoja. Es el país con más psicólogos per cápita del mundo, unos 222 por cada 100.000 habitantes, superando por mucho a cualquier otra nación. Para que dimensionen la diferencia, Estados Unidos tiene cerca de 30 y Francia unos 40. Sin embargo, estudios recientes del Observatorio de Psicología Social de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, muestran que los niveles de ansiedad, depresión y riesgo de trastorno mental siguen en aumento, afectando a casi la mitad de la población. ¿Cómo es posible que donde hay más expertos parezca haber menos paz? Esto nos sugiere que el problema no se resuelve con más títulos colgados en la pared, sino con la calidad del ser que sostiene la técnica. Como advierte Ghislaine Lanctot, si solo miramos la punta del iceberg, el síntoma físico o mental, e ignoramos la base, que es el alma, el consultante sigue siendo un Dios que se ignora. El verdadero terapeuta debe ayudar al otro a recuperar su soberanía, no a reforzar su dependencia. Podemos usar una metáfora muy clara para entender esto. Pensemos en un cirujano. Un cirujano puede haber estudiado años y haber memorizado la técnica quirúrgica más avanzada del mundo. Pero si al momento de operar no tiene pulso o su mano tiembla, el resultado en el quirófano será incierto. Lo reconocemos fácilmente en lo material porque el daño es evidente, pero es fundamental entender que en la terapia ocurre lo mismo. El pensamiento, las emociones y la palabra son nuestro bisturí. Si quien sostiene ese bisturí sutil está internamente agitado o enfermo, su intervención carecerá del pulso necesario para la verdadera sanación. No se trata de la técnica, se trata de la mano, del ser que la ejecuta. Ivanov distinguía entre el médico que actúa con un sentido meramente mercantil y aquel que actúa con vocación de apóstol. El primero ve el proceso como una transacción, el segundo entiende que su propia luz y coherencia son una transfusión de vitalidad para quien sufre. Y aclaremos algo fundamental para que no se malinterprete. Este camino no busca una perfección gélida,
Jung hablaba del sanador herido. El terapeuta no es alguien que nunca ha sufrido, sino alguien que ha tenido la valentía de descender a sus propios infiernos y ha transformado sus heridas en un mapa. Su autoridad nace de conocer su sombra tan bien que ya no permite que ésta interfiera en la sesión. Es alguien que puede decir: estoy en la arena contigo, trabajando mis propios nudos cada día para que mi presencia sea un espacio limpio donde tú puedas sanar. La información se puede adquirir en una universidad, pero la sabiduría se conquista con el propio esfuerzo de superación. Hay una diferencia abismal entre saber y ser un terapeuta. El primero ha leído libros, el segundo ha transformado su propia oscuridad en luz. Y es esa luz la que el alma del paciente reconoce y busca por resonancia. Esta conexión no es un don místico reservado a unos pocos elegidos, ni algo que se adquiera de la noche a la mañana. Es el fruto de un trabajo interno constante y perseverante, un camino de autoconocimiento, de purificación de las propias pasiones e intenciones, de estudio de las leyes universales, de práctica de la oración y la meditación, y de una vida orientada hacia el servicio y los principios éticos más elevados. Es cultivar la humildad de saberse un canal, un instrumento al servicio de algo más grande. Así es el terapeuta iniciático. Es esta conexión con lo trascendente la que le otorga al terapeuta la verdadera autoridad espiritual, no para imponer, sino para inspirar, la sabiduría para ver más allá de las apariencias y discernir los movimientos sutiles del alma, la fuerza para sostener el campo energético durante procesos difíciles sin ser arrastrado por él, y fundamentalmente, la capacidad de ser un verdadero canal para que la inteligencia sanadora del universo o del gran alma familiar o del mismo consultante pueda operar a través de él. Así, el terapeuta no sana al otro desde su propio poder personal, sino que humildemente facilita las condiciones para que la propia alma del consultante y la sabiduría inherente a su sistema puedan encontrar el camino hacia el orden y la reconciliación. Por eso, al momento de elegir un terapeuta o constelador para acompañarte en tu sanación, te invito a ir más allá de las credenciales académicas o la popularidad de una técnica. Confía en esa percepción sutil de tu corazón, pues a menudo es la guía más certera. Si necesitas una brújula rápida, te sugiero fijarte en 3 cosas básicas. Primero, ¿esta persona me devuelve mi poder o me hace dependiente de ella? Recuerda que el fin es tu soberanía. Segundo, ¿hay coherencia entre lo que predica y cómo vive? No busques perfección, busca integridad. Y tercero, ¿qué me transmite su presencia más allá de sus palabras? Si hay una paz que te regula, hay un sanador frente a ti. Incluso te diría que vinieras a constelar conmigo, pero después de todo lo que acabo de decir, ni yo mismo estoy seguro de si califico para mis propios estándares. Al final, todos somos eternos aprendices en este arte de purificar el canal. Y recuerda también que cada uno de nosotros, en nuestras relaciones cotidianas, actúa como un terapeuta para los demás, sembrando semillas con nuestras palabras, nuestras actitudes y la energía que emanamos. Cuanto más trabajemos en nuestra propia coherencia interna y en nuestra conexión con nuestra verdad más profunda y luminosa, más podremos ser una influencia sanadora y benéfica.
Gracias por tu profunda escucha. Nos encontramos en el próximo episodio.